9 de la mañana, 39 minutos. Continuamos compartiendo la mañana de la 91.3. ¿No te pasa, Ale, que a veces ves algún familiar, algún vecino? Fue padre, fue madre. Sí. El nene quizás cumple los 2, 3 años y todavía le cuesta pronunciar ciertas palabras. Tengo un ejemplo concreto. A ver. Y el nene tiene 3. Sí. No importa el nombre porque, bueno... Claro. No. Pero tiene 3 años el nene y los papás están preocupados. No saben... No tienen las herramientas como para que el nene empiece a pronunciar algo. Porque todo es con gesto. Claro. Tiene 3 años. Y bueno, están ya levantando las cejas los padres porque se hacen muchas preguntas. Claro, ¿cuál es la edad de los niños? Si hay alguna edad general para todos y va diferiendo en cada caso para arrancar a hablar. ¿Y cuáles son en realidad qué es un trastorno del habla? ¿Y cuáles son los más comunes que podemos ver hoy en día? Lo va a contar la licenciada en fonoaudiología, Paula Bocia, que ya está en comunicación con nosotros. ¿Cómo estás, Paula? Bienvenida, buen día. Hola, buen día, Erika, ¿cómo estás? Bien, aquí estoy con el Ale, arrancando la mañana de día viernes, Hola. Así que bien. Hola, Paula, Sí, ¿cómo estamos? Estaba escuchando, buen viernes, hola, Ale. Bueno, ¿cómo estamos? Paula, mirá, tenemos acá una duda grande con Erika, no sé si nos da el programa para hablar de la cantidad si es que son muchos, cómo los clasificamos, qué es un trastorno del habla. Arranquemos por ahí, por la definición. Mira, para poner un poco en oficio a la gente, el habla forma parte del lenguaje, porque ahí es donde los papás pueden tener alguna confusión. Podemos tener trastornos del lenguaje y trastornos del habla, ¿sí? El lenguaje tiene dos partes, la expresión y la comprensión. Cuando hablamos de trastornos del habla, hablamos de trastornos en la expresión del habla, ¿sí? Cuando viene un paciente al consultorio y tenemos que evaluar, hay que hacer una evaluación y ver si tiene afectada expresión y comprensión o solo expresión. Y dentro de la expresión podemos tener trastornos del habla, que es lo más común de ver hoy en día en los pacientes, o sea, la casuística de hoy. Te iba a preguntar justamente, Paula, eso, ¿qué tan común es? ¿Cuántas consultas vos recibís diariamente o semanalmente en tu consultorio de padres preocupados porque sus chicos todavía no pueden expresarse verbalmente como bien lo mencionabas? Es el mayor porcentaje de trastornos del habla, ¿sí? Después podemos hablar de otros trastornos que se están viendo mucho hoy en día, pero es lo más común, son esos niños que no pronuncian correctamente algunas letras o varias letras o fonemas, ¿sí? Hablamos de letras o complejos consonánticos. En el trastorno del habla podemos tener un trastorno simple del habla, que es menos común, que es cuando está afectado uno o dos fonemas nada más, o cuando ya tenemos dislalias múltiples. Dislalias es un término que hoy podemos, los que somos papás o los que tenemos amigos con hijos, podemos escuchar la palabra dislalia. Dislalia es cuando el paciente no pronuncia correctamente determinada letra o algún complejo consonántico. Llamémosle complejo consonántico, por ejemplo, BR, PR, ¿sí? No sé si por radio me están escuchando bien, para decir tren o dragón, que son palabras muy difíciles hoy para los niños. Claro. Sí. Eso es un trastorno del habla más complejo cuando tenemos dislalias múltiples, que es lo que más se ve hoy en día. Paula, pongamos como ejemplo, a ver, trastorno del habla puede ser un niño que... yo hace un ratito le ponía el ejemplo a Erika. Tengo un matrimonio conocido que tiene un nene de 3 años y el nene no habla, pero se hace entender. Con gestos dicen y los padres por ahí no le quieren dar mucha bolilla como para ver si el nene atina a pronunciar o a imitar por lo menos. ¿Eso qué sería? ¿Un trastorno del habla o un trastorno del lenguaje? No, ahí estamos hablando de un retraso del habla y habría que hacer una evaluación para ver si no es un trastorno del lenguaje. Por eso hay que hacer un buen diagnóstico diferencial, ¿sí? A través de test o a través de la observación del paciente en consultorio. Pero en ese caso... Escuchamos la palabra retraso, Paula, y nos miramos así como asustados. No tiene que ver con retraso mental, ¿verdad? Madurativo. No, eso es otra cosa. Ahí es donde los papás se asustan cuando decís la palabra retraso. Hay que tener mucho cuidado cuando uno habla con los papás y ver las caras. A veces se asustan y a veces no. Pero el retraso... Sí, parece que le estamos diciendo que su hijo tiene algún problema neurológico. No. Se dice retraso porque el niño a los 3 años
debe de tener determinada cantidad de palabras o ya estar formando oraciones o hacer preguntas, y me estás planteando un paciente que se maneja con señas, que también es muy común de ver. En esos casos yo siempre les digo que empecemos a acompañar esas señas con palabras, siempre, o no otorgarle lo que ellos piden a través de señas y dárselos si ellos, por ejemplo, de esa palabra, siempre digo una gaseosa, que no la voy a decir, pero que es muy común en los niños, en vez de señalar y decir para que te la den, porque simplemente que digan 2 o 3 vocales, ahí como premio sí dárselas. Sí. Muy difícil cambiar ese mal hábito que tiene el niño, de señalar y que le den las cosas. Vamos a pasar con el Ale a una parte que nos gusta mucho, esto de mitos y realidades, a ver qué tanto influyen o no. Por ejemplo, el uso del chupete, si dificulta o no, si tiene que ver con esto del trastorno del lenguaje en los chicos. Sí, es una realidad, no es un mito. Si bien hoy en día ya no usan tanto chupete, porque hay otro chupete que le llamamos nosotras las fonoaudiólogas el chupete electrónico, que son todos los dispositivos, ¿no? Claro. Es muy común que entren al consultorio ya con un celular en la mano, ya el niño no necesita el chupete, muy pocos usan chupete. El chupete sí es uno de los causantes de trastornos del habla, ¿sí? Como por ejemplo también la mamadera, el amamantamiento prolongado también, a pesar de que es mejor para la salud, pero tampoco es bueno que el niño esté tomando la teta mucho tiempo, ¿sí? Porque ahí lo que logramos es que la lengua tenga un tono muscular inadecuado, o sea, para que sea más claro para los oyentes, es una lengua cansada, que no tiene un buen movimiento, una buena agilidad, y eso hace que tenga una postura baja, que es lo que no nos favorece para que el niño empiece a hablar correctamente, ¿sí? Para que levante su lengua, porque la mayoría de los fonemas son con la lengua hacia arriba, entonces les cuesta subir la lengua cuando estuvieron acostumbrados a tener una tetina entre el paladar y la lengua, por ejemplo. Bien, Paula, a ver, para poner otra advertencia, la importancia del diagnóstico para los papás, ¿cómo hace un papá que tiene esta duda? ¿Va directamente a la fonoaudióloga? ¿Pide turno con otro especialista primero? ¿Cómo se estructura esto? Siempre pienso que los papás a veces no escuchan mucho a sus hijos. A veces los escuchan, pero no los observan. Pero si ven que su hijo no habla correctamente, aunque sea una letra, y es muy chiquito, no importa, tienen que ir y consultar, ¿sí? Ir al médico pediatra. Generalmente sí, llevamos a nuestros niños a control y el pediatra va viendo si se está desarrollando normalmente su habla, su motricidad, todo, pero a veces en ese apuro el habla queda un poquito a un costado. Si el médico no lo detectó y los papás siguen creyendo que mi hijo habla raro o alguna letra no le sale correctamente, puede acudir directamente a una fonoaudióloga, llamar por teléfono, pero lo correcto es ir a un médico, porque nosotras como fonoaudiólogas trabajamos por derivación, claro, ¿sí? De médico, de odontólogos, de otorrinos, del mismo docente si es que van al jardín. Es importante la detección temprana. Yo te hago una pregunta, Paula, también siempre hablando como desde la ignorancia, como decimos con el Ale. ¿Influye o tiene que ver, por ejemplo, los padres o los tíos o los adultos que están con los chicos chiquitos cuando les hablan ellos diciendo, a ver, babau, a ver, cuacuá, pepetete, viste, como que le hablan al niño ya con la palabra los deformada? Los pepés. Y claro, a ver, pepés. ¿Eso influye o no con que el niño después pueda desarrollar un trastorno del habla? Siempre hay que hablar correctamente. El perro es perro, siempre lo digo. El gato es gato y no es el miau. Claro. Que venga mi paciente y me diga gala en vez de decirme gata, bueno, está bien porque se llama gata, ¿sí? Bien. Nosotros le decimos, no es el miau, se llama gato y hace miau, o lo hacemos un poquito más divertido. Pero es importante que los abuelos, porque siempre culpamos a los abuelos, y a veces no son solamente los abuelos, todos les hablamos en diminutivo,
todo es chiquito, todo es bonito. No, hablemos correctamente la palabra como es. Si es perro, si es cocodrilo, es cocodrilo. Ellos van a decir lo que puedan decir de esas palabras. Tal cual. Claro. Hacemos un pequeño ping-pong, a ver, de mitos o realidades. A ver, vamos. Te lo proponemos, Paula, para ver si logramos sacar algo más definido, porque la verdad es que esta charla la deberíamos tener en otra oportunidad. Es largo el tema, la verdad, para poder definir. Lo que pasa es que abarca claro, muchísimo. Entonces, como te dije, hacemos diferencia entre lenguaje y habla, porque hay papás que pueden estar escuchando y hay demasiadas problemáticas y no podemos encasillar en un trastorno del habla, ¿sí? El mito o la realidad. A esa edad, por ejemplo, a la edad de 3 años, que uno sabe que los niños son muy inteligentes, están muy preparados, etcétera. ¿El nene nos toma el pelo? ¿En qué sentido me lo preguntan? ¿En qué sentido? Por ejemplo, este niño que tal vez pueda hablar, pero por algún motivo psicológico, o porque simplemente no quiere, porque sabe que sin hablar obtiene lo mismo. Sentimos, ¿se puede decir eso? Que el niño por ahí nos puede tomar el tiempo a nosotros y nosotros tenemos que tomar una actitud más adulta. Sí, por eso está bueno acudir a la fonoaudióloga, porque nos damos cuenta cuando el niño está tomándonos el pelo. Saben que logran todo con las señas, y hoy, digamos, los papás, las mamás, estamos todos muy ocupados y a veces no podemos parar y a ver qué me quiere decir. ¿Quiere la leche? Claro. Se la doy y listo. Cuando a veces vienen esos niños de 3 años, como decís vos, con ese trastorno ya de un habla, un retraso en su habla, nosotros, y le digo a los papás, tienen que hacer esto. Lamentablemente hay que ocuparse y hay que sentarse, hay que mirar qué quiere. Claro. Sí, puede ser un capricho y vas a ver en la mirada del niño si es un capricho o no puede hacerlo. Claro. Bueno, siempre les digo a los papás, fíjense que no puede hacerlo, no es que no quiera. Claro. Lo importante es saber que siempre hay tratamientos, acudiendo a los médicos pertinentes y responsables en el tema, tratamientos para que los chicos puedan desarrollar su habla de manera correcta y en los tiempos correctos, Paula. Sí, por supuesto, siempre es lo que decimos, acudir al médico y el médico va a decir si necesita tratamiento, si no, y ante la duda los van a derivar para que hagan una evaluación. Bien. Y ya los papás se quedan tranquilos en que sus hijos están bien o que hay que hacer tratamiento. Te agradecemos muchísimo la comunicación, que tengas un lindo fin de semana. Igualmente, chicos, gracias. La licenciada en fonoaudiología Paula Bocia, hablándonos un poquito de esto que era trastornos del habla, tema que seguramente vamos a retomar más adelante también.